Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Dúo en Familia con En Familia, esa web, esa plataforma de la Asociación Española de Pediatría dirigida a las familias, a las madres, a los padres, a los cuidadores, para que aprendamos y nos formemos en cómo cuidar de los más pequeños basándonos en la ciencia, basándonos en el rigor y en esta ocasión, ¿qué es lo que toca a 14 de octubre? ¿De qué podemos hablar a 14 de octubre en estas semanas? De la gripe. Porque la gripe no es un catarro y es importante vacunarnos de la gripe. Hemos hablado de ello en algunas ocasiones, pero creo que es importante seguir insistiendo porque además este año tenemos muchas novedades. Ya sabéis que las comunidades autónomas están ahora iniciando las campañas de vacunación, que este año la población infantil sigue estando ahí, sigue siendo diana. El año pasado se vacunó por primera vez, os lo contamos aquí, a los niños de 6 meses a 59 meses, pero los objetivos de vacunación, ¿qué pasó? Pues que no se cumplieron del todo. Se vacunaron menos niños de los que se podían haber vacunado, muy lejos de otras tasas que están en el calendario pediátrico. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues lo vamos a hablar con nuestro amigo Fran, con Fran Álvarez, que es coordinador del Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones de la Asociación Española de Pediatría. Él nos va a hablar de qué ha pasado la temporada pasada, de qué está pasando esta temporada, cómo se presenta, le vamos a pedir esa bola de cristal y por qué es muy importante que las familias vacunen y cuáles son las recomendaciones. Así que sin más, voy a darle paso sobre la vacunación este año frente a la gripe. ¿Cómo estáis? Hola Frank, ¿qué tal? Hola Marian, ¿qué tal estás? Muy Hacía bien, ¿y mucho tú? que no hablábamos, Sí, ¿eh? sí, te Casi echaba de menos, un Fran, ¿cómo año. estás? Muy bien, muy bien. Mira qué bien, ahí de repente ahora Por te veo suerte. súper nítido y súper bien. ¿Tienes buena Debe cara? ser debe ser la primera vez que estoy centrado en esto de la imagen. Como esto de Instagram no lo manejo muy bien. No, no, pero se te ve estupendo. ¿Has mejorado el móvil o algo? No, que va, el iPad es el mismo de siempre. Oye, pero tienes buen color, ¿eh? Debe ser que hace Hombre, mejor tiempo por allí que por aquí, ¿o no, qué? no, que va, que va, que tuvimos un verano nefasto. Lo que Sí, pasa que, bueno, ya sabes, estas cosas, cuando vas con los nietos al sur y demás, pues aprovechas para ponerte un poco moreno. claro Pero que no, sí. no. Bueno, ¿qué tal, Aquí, bueno, qué tal hoy Pablín y tenemos un día compañía? estupendo, ¿eh? Pablín y Pues compañía, ¿qué mira, tal? Pablín y Luisín creciendo y la verdad es que es una gozada estar con ellos. Qué bien. Disfrutamos mucho de ellos. ¿Cómo me gusta? Mira, tenemos un montón de preguntas que nos han dejado en la cajita, pero bueno, Pues también podéis ir lanzando por aquí, las resolveremos al final. Y a mí me gustaría, Fran, que diéramos algunos datos para contextualizar un poquito y que la gente se ponga un poco en situación de por qué es importante hablar este tema, ¿no? Porque anualmente se producen en el mundo alrededor de 1.000 millones de casos de gripe estacional y la proporción de población infantil, de niños, está entre el 30 y el 40%, que es una barbaridad, ¿no? Pues sí, eso es. Eso es. Ya sabes que el virus de la gripe ahora mismo ya está circulando, lo que pasa que a un nivel muy bajito, ¿no? Y los primeros en caer con el virus de la gripe son los niños. Como bien dices tú, bueno, parece que la vacunación de la gripe no tiene mucho éxito, ahora incluso hasta en adultos, ¿no? Pues porque todo el mundo piensa que nada, que la gripe está ahí, que lo acoges, que tienes un catarrín con fiebre y con Cuatro eso ya días. está. 4 días, 5, 6 con fiebre y ya está, ¿no? Y bueno, los padres están acostumbrados a que los niños tengan fiebre, pero es que no es así. Y a lo largo de la charla lo hablaremos. Los primeros en caer, como digo, son los niños que además transmiten la gripe mucho antes, o sea, normalmente la persona, un adulto, contagia la gripe un día antes de que empiece con sus Ujú. síntomas, ¿no? Pues los niños hasta 6 días antes. Y los adultos generalmente suelen contagiar entre 4, 5, 6 días después de que ya tiene los síntomas, mientras que los niños pueden seguir contagiando hasta 2 o incluso 3 semanas. Luego, ellos van a ser Esta puede los estar primeros que casi empiecen. un mes. O Claro, sea, entre los días puedes de estar antes y hasta dos después, o un tres mes. semanas contagiando a todos los de alrededor, ¿no? Y ya sabemos que, bueno, alrededor pues están las personas vulnerables, sobre todo los abuelos, ¿no? Y bueno, que los abuelos en sí tienen que vacunarse también, pues si protegemos a los niños evitamos que la infección se transmita, que pase al resto de la comunidad, vamos a disminuir la incidencia de la gripe,
vamos a disminuir los ingresos hospitalarios, vamos a disminuir los consumos de antibióticos porque la gripe se complica mucho y produce también complicaciones bacterianas, con lo cual, o sea, no queda más remedio que decir que hay que vacunarse de la gripe todos los años. Estoy aquí estoy fijando para que la gente que entre tenga claro que estamos haciendo el directo con En Familia y que además, bueno, pues tenéis la oportunidad, quien no sigáis todavía a En Familia, seguir la cuenta de Muy Instagram. importante, muy Eso importante. es, súper, Es súper una importante. página estupenda y Instagram también está muy bien. En Genial. familia. Pues seguimos un poco con estas tasas, con estos datos. Las mayores tasas de incidencia de gripe se registran en menores de 15 años y especialmente, a mí este dato me ha llamado mucho la atención, especialmente en niños menores de 5, y esto, claro, está relacionado con los grupos de vacunación, ahora hablaremos de esto, que las tasas de hospitalización en niños menores de 5 años son similares a las de las personas de 65 años. Entonces, Pues, cuéntanos un poco esto, Fran. pues eso es una cuestión que tiene que saber la gente. No, mira, yo tengo aquí unos datos del año pasado, o sea, para que no se vaya uno muy lejos, ¿verdad? Pues el año pasado, en los menores de 5 años, nada más y nada menos que hubo casi 60.000 casos atendidos de gripe en atención primaria. Bueno, vale, en atención primaria. Hubo casi 5.000 ingresos hospitalarios con gripe confirmada. De ellos, 90 eran graves Wow. y de ahí 250 o 300 pasaron a la unidad de cuidados intensivos. Y por desgracia, al final, en la temporada pasada, hubo 8 muertos. Y estamos hablando de menores de 5 años, no estamos hablando de la incidencia de gripe en el resto de la población. O sea, que es muy importante la vacunación de los niños menores de 5 años. Me has dicho Como decía, 60.000 en atención, es que estaba apuntando 60.000 en sí, atención primaria. 60.000 en atención primaria, casi 5.000 hospitalizaciones con gripe confirmada, o sea que están en la planta. De esos 5.000 que están en la planta, 900 son graves, siguen en la planta, pero son graves. Sí. De esos 900, 250 o 300 terminan en la unidad de cuidados intensivos y a lo largo de esa temporada hubo 8 muertes en niños menores de 5 años por complicaciones de la gripe. Así que cuando tú decías que los menores de 2 años ingresan tanto como los mayores de 65, eso se ve en todas las, bueno, no tenemos gráfica aquí, pero en todas las gráficas se ve que los menores de 2 años tienen la misma tasa de ingresos hospitalarios que los de 65 a 79 y solo le superan en esos ingresos hospitalarios los mayores de 80 años. O sea que es una enfermedad que es muy importante y además de esos que ingresan en el hospital, 2/3 partes son niños sanos. No tiene ninguna enfermedad de riesgo, es decir, ni es un inmunodeprimido, ni es un cardiópata, ni tiene asma. O sea, no tiene enfermedad y sin embargo 2/3 partes ingresan en el hospital. Dato es importante porque tendemos a pensar que, bueno, los que han ido al hospital es porque ya pues, tendrán alguna patología, ya están Claro. malitos, son niños que tienen alguna otra historia. De repente los datos llaman mucho la atención y, claro, entiendo que estos datos son los que hacen o los que marcan un poco cuál es el rango de edad para vacunar. ¿Es el mismo que este año ha cambiado? O sea, que el año pasado ha cambiado. Bueno, en este caso, desde el punto de vista de la vacuna financiada, o sea, la que es gratis, ¿no? En los centros de salud, es igual que el año pasado. Está entre 6 meses y 59 meses. ¿Qué queremos incidir sobre todo? Como decías tú, que el año pasado estábamos muy ilusionados porque era el primer año, aunque ya hubo 3 comunidades que la temporada anterior vacunaron de la gripe, ¿no? Como eran Galicia, Murcia y Andalucía, pues el año pasado era la primera vez que en toda España se ponía esta vacuna gratis a los niños de 6 a 59 meses. Bueno, pues la verdad es que, hombre, no es una decepción porque mejor algo que nada, ¿no? Pero las coberturas de vacunación estuvieron entre el 33 y el 55%, cuando son niños que a esas edades las demás vacunas, las que están en el calendario y que todo el mundo se pone, la triple vírica, la varicela, estamos en el 95% o más. Entonces, claro, fue un poco de shock, ¿no? Para los pediatras, para los profesionales sanitarios, el conseguir tan bajas coberturas. Tenemos que decir que hemos tenido la culpa todos, ¿eh? Hemos tenido la culpa, por empezar, las autoridades sanitarias, que el año pasado es que no hicieron nada de publicidad, no solo de la vacunación de los niños de 6 a 59 meses, sino el resto de la población. Encima, como las vacunas de la COVID llegaron tarde y demás, hubo un lío ahí con la vacuna de la gripe, ¿no? Ya que Si eso primero los de no ayudó 75, no sé mucho. qué, y eso no ayudó mucho. En segundo lugar, los medios de comunicación, porque así como con la bronquiolitis los medios de comunicación están
bueno, siempre diciendo que es muy grave, las familias conocen que puede ser muy grave y hemos tenido un gran éxito con la campaña de inmunización del anticuerpo de la bronquiolitis del 95%, pues la gripe nadie le da importancia, hasta que no aparece una noticia de que hay 5 ingresados en la UCI con una complicación de gripe, ¿no? Y también los profesionales sanitarios, porque no hemos sabido inculcar a la población, ¿no?, la importancia que tiene la vacunación de la gripe. Así que yo espero que este año, que parece que las autoridades sanitarias ya han hecho algún esfuerzo más, de hecho hay una campaña con carteles, Ujú. con vídeos, para vacunar tanto a los adultos como a los niños y que las comunidades, pues cada una de ellas en su justa medida, o sea, según como lo quieran organizar, también están dando publicidad de esta vacunación. Pues hombre, yo espero que este año la cobertura, hombre, lleguemos por lo menos al 75%, que es lo que se pide a los mayores de 65 años. Yo te diré, Fran, por la parte que me toca a mí, que sabes que trabajo en algún medio que otro, que el tema de la gripe, sabes que en el argot se llama vender los temas, ¿no? Cuando quiero Sí. proponer algún tema a algún profe, se lo tengo que vender, a ver si me los compran o no. Y es verdad que el tema de la gripe cada vez me cuesta más que me lo compren, porque es como, se da por hecho, es una cosa de otra vez la gripe y es como, no, no, es que hay que insistir, o sea, una vez al año, no te estoy diciendo que esté todas las semanas hablando de este tema, pero una vez al año, que menos que insistir en algo Efectivamente. que causa tanto daño, ¿no? Realmente, y se Claro, infravalora. es que lo que no tiene sentido y que es lo que tenemos que inculcar a la población es que teniendo un método efectivo que es hiperseguro y que va a evitar la posible complicación de la gripe, porque es verdad que te dirá alguien, no, no, si yo tuve la gripe el año pasado y nada, 4 o 5 días con fiebre, mocos, tos y aquí estoy, ¿no? Y no me pasó nada, ¿ya? Pero puedes entrar en ese dintel de la gente que va al hospital y tiene que ingresar y luego va a la UCI, incluso a veces al final se mueren. Es verdad que se mueren más los mayores, ¿no? Porque tienen muchas enfermedades muy complicadas, son multirriesgo, pero hombre, en los niños ya te he dado datos, o sea que al final se mueren 8 niños en España y es una pena que se mueran 8 niños en España teniendo un método preventivo como es la vacunación tan seguro y tan efectivo. Y estamos hablando mucho de los niños. Bueno, mira, me gusta aquí que están en Carnita, que es de Albacete, y Cozar, que las dos se han vacunado de gripe y de COVID. Y fíjate, aquí Muy Cozar bien, dice, me he vacunado de gripe y de COVID porque mi nieta es de alto riesgo y lo recomiendo porque este año viene muy fuerte. Claro, al final esto va en dos direcciones, ¿no? Si tú puedes tener una nieta de alto efectivamente. riesgo, puedes tener un abuelo de alto riesgo y aquí lo ideal pues es vacunarnos todos. Protegernos Pero aparte, todos. claro, pero estamos hablando de los niños, de las personas mayores, pero este año habéis hecho una mención especial para los teenagers. ¿Qué pasa con los adolescentes? ¿Cuándo y por qué se decide que una vacunación se tiene que sistematizar para un grupo concreto como una recomendación individual? ¿Qué diferencia hay en esto? Mira, efectivamente los que más ingresan son los menores de 5 años, pero también ingresan los de 5 a 18 años. Este año nosotros hemos dado esta recomendación de la vacunación de los niños de 5 a 18 años. Esa recomendación es con carácter sistemático. ¿Eso qué significa? Significa que queremos que esa vacuna esté financiada por todas las comunidades autónomas para que así consigamos unas mejores coberturas, ¿no? Pero bueno, viendo las coberturas que hemos tenido el año pasado en los niños de 6 a 59 meses, este año hemos puesto sobre todo el acento, ¿no?, en conseguir mejores coberturas en los niños de 6 a 59 meses. Y en las próximas temporadas queremos que también esa vacunación sea gratuita y sistemática para los adolescentes, porque en los países, por ejemplo, el Reino Unido, por cierto, que en el Reino Unido tenemos a tu hija y a mi sobrina, ¿verdad? Sí, que Espero que están, se hayan vacunado de la se han gripe. vacunado, se han vacunado, me consta que se han vacunado. Allí lo llevan todo con puntualidad británica. Exacto. Bueno, pues allí vacunan financiadamente de la gripe por lo menos hasta los 12 años, ¿no? Y han visto una reducción importante de los casos de gripe en los niños y también en los adultos y de los ingresos hospitalarios también de los niños y de los adultos. Luego, nuestro objetivo sería que nos vacunáramos todos, absolutamente toda la población, desde los 0 hasta los 150 años, pero como eso no vamos a poder conseguirlo, hemos empezado por los de 6 a 59, vamos a mejorar sus coberturas, pero también recomendamos a las familias que puedan comprar la vacuna en la farmacia, que no es una vacuna cara, y inmunicen a sus hijos adolescentes también, ¿no? Entre los 5 y los 18 años. De hecho, como sabes, tenemos dos vacunas, luego hablaremos de ella,
y una Sí. de ellas se puede poner hasta los 17 años, es decir, un pelín antes de los 18 años. Bueno, pues hemos tenido este contexto, ¿no? Para ver un poco en qué situación estamos. Sí que me gustaría, antes de pasar al siguiente bloque, que me dijeras tú cómo lo ves, cuál es el efecto que esperas, que se espera, ¿no? En la comunidad que tenga la vacuna, tanto en niños como en adolescentes, la perspectiva. Pues es muy, muy importante la comunicación. Por ejemplo, Andalucía, que dan datos todos los días de cómo van las coberturas de vacunación, no solo en niños, sino también en adultos, ¿verdad? Pues fíjate tú que llevan 2 semanas escasas de campaña, porque bueno, para tener la vacuna y demás, 2 semanas de campaña, y ya van por el 47%, y el año pasado estaban en torno al 48%. Luego, oye, un 47% con 2 semanas me da pie para pensar que vamos a ser optimistas y que vamos a poder llegar a ese 75. Oye, si llegamos al 95, mejor que mejor, ¿eh? Pero que podamos llegar al 75. Pero para eso, todas las comunidades tienen que dar publicidad. Hay comunidades que deciden que pues ponen días libre de vacunación, ¿no? Que te vas para allá y te pones la vacuna. O sea, no hace falta pedir Sí. cita, llegas ahí al centro de salud o al hospital y te pones la vacuna. Otros deciden vacunar en los colegios, ¿no? En las escuelas, sobre todo los niñitos de 2 a 5 años que se pone por vía intranasal, pues deciden vacunar en las escuelas. Otros pues deciden vacunar en los centros de salud abriendo el centro de salud por la tarde, en los sitios donde no se abre por la tarde, para que los padres no tengan que pedir permiso en el trabajo. O sea que hay que utilizar medidas para que Que además de faciliten, que, claro. de que acepten la vacunación, de que nos crean, de que la gripe no es un catarro, sino que es algo que puede ser muy grave, que también tengan accesibilidad, ¿no? Que puedan llegar sin tener que pedir permisos en los trabajos, que a veces no se puede conseguir, y de esa forma conseguir incrementar la cobertura en todos estos niños. Mira, Julia Alfaro dice que se ha vacunado hoy justamente en el trabajo. Aquí hay otra persona, CM Concor, que dice que lleva más de 24 años vacunándose por trabajar en el sector de la Efectivamente, educación. Es decir, pues es importante. efectivamente. Es Claro, importante vacunarse de la gripe y de la COVID, Marian? Porque la COVID parece que ya sí. desapareció y que no está por ahí. Bueno, antes del verano tuvimos un pico importante, ¿no? Y ahora sigue estando ahí. Y es que hay mucha gente que va a vacunarse al centro de salud y dice, yo de la gripe sí, pero de la COVID no. Hijo, vacúnate porque la COVID, ahora mismo, la cepa que está circulando, pues es verdad que es muy contagiosa y no es tan grave como las primeras, pero no sabemos nunca cuándo el virus va a mutar y convertirse en más agresivo, con lo cual es muy importante también vacunarse de la Bueno, gripe, aparte de la gripe. hay que intentar cortar la transmisión y luego saber Exacto, que hay muchas cosas que desconocemos todavía del virus, de las secuelas, de exactamente. cómo puede afectarnos. Yo cada vez escucho más gente, puede ser cierto, puede ser muy difícil poder atribuir específicamente a la COVID algunas cosas, pero sí que es verdad que hay gente pues, que desde que tiene la COVID, tiene esto, tiene el otro COVID persistente, es decir, no sabemos Muy bien prácticamente lo nada que... todavía muy Sí, bien con respecto a este virus que lleva con nosotros 4 años, 4 años y medio, poquito más, o 5 casi, pero realmente todo lo que pueda ser prevenir, muchísimo mejor. Yo el año pasado tuve la malísima suerte suerte de de, adquirirlo. de coger COVID en Navidad y no se lo recomiendo a nadie porque algo que en teoría está pasado y que no es nada y que tal, pues me tuvo todas las vacaciones. Y mira, he visto una cosa súper súper curiosa hoy. Estaba mirando mi... Tú sabes que yo ahora soy runner y corro. Ay, Y Dios mío. desde hace un año y pico. Y entonces, cuando cogí COVID en enero, me afectó bastante. O sea, yo estuve con muchísima fiebre y sin... vamos, yo nunca he tenido 40 de fiebre en la vida. Y entonces estuve un mes sin poder correr, porque no Estabas podía correr. O sea, porque cansada, claro. estaba Te produce cansada, muchísimo agotada cansancio. y no respiraba bien tampoco. Entonces lo intenté 2 veces y dije, oye, que no, vamos con la calma. Pues el volumen de oxígeno me bajó. Yo había conseguido tener un volumen de oxígeno máximo bastante razonable y me bajó en un mes una barbaridad y luego tardé otro montón en volver a subir. O sea, es decir, que, bueno, pues algo que se puede prevenir con una vacuna. Efectivamente, y eso te ha pasado a ti que eres joven, pero si aparece en una persona mayor, pues se pueden morir, porque de hecho se han muerto muchas personas de COVID. Y es muy importante poner la vacuna de cada año en el cual sabemos cómo muta el virus y esa vacuna está adaptada precisamente a lo que está circulando ahora mismo del coronavirus. Igual pasa con la gripe, ¿no? Que todos los años se cambia la composición en parte cuando se ve la circulación que hubo del virus el año anterior
y entonces todos los años la vacuna es un poco distinta a la del año anterior, por Claro. eso hay que ponerla todos los años. Bueno, pues vamos a avanzar con algo que nos interesa mucho, ¿no? Que es cómo lograr buenas coberturas en la vacunación. A pesar de los datos que dábamos al principio, Fran, son 1.000 millones de casos de gripe a nivel mundial cada temporada en invierno. 5 millones de esos 1.000 millones van a ser casos graves. Tenemos un 75% entre las personas de 65 más, has comentado, ¿Mm? y entre los profesionales de los centros de sanitarios, sociosanitarios, profesionales sanitarios en general, pues bueno, al final ese 75% se nos queda flojo, pero es que luego tenemos un 60% entre mujeres embarazadas y grupos de riesgo. Entonces, ¿cómo son cuáles son esos objetivos? ¿No? ¿Por qué tenemos que llegar al 75? ¿Por qué tenemos que llegar al 60? ¿Y de cuál es el objetivo para los niños de 6 a 59? Pues mira, el objetivo de los niños de 6 a 59 meses el Ministerio no lo ha fijado. Sí lo ha fijado para mayores de 65 y para profesionales sanitarios, que es ese 75%, oye, si conseguimos más. Y en el caso de las embarazadas y de los grupos de riesgo, el 60%. Eh, Cuando la COVID, la verdad es que la cobertura de gripe subió muchísimo, ¿vale? Sí, Cuando empezamos a vacunarnos de la COVID y demás, subió muchísimo. Pero ahora, pues ha vuelto otra vez a bajar. Y igual de importante que vacunar a los niños de 6 a 59 meses está vacunar a los grupos vulnerables, que son los grupos de riesgo, las embarazadas. Tenemos que conseguir coberturas de vacunación en las embarazadas como la tosferina. Con la tosferina tenemos coberturas del 85%. Y sin embargo, con la gripe nos quedamos ahí en el 60%, rozando el 60%, que parece que es un sí, éxito maravilloso, pero pero mucho más éxito es llegar al 90, ¿no? O al 85. Así que hay que insistir a las embarazadas que se vacunen para protegerse ellas, porque la gripe complica mucho el embarazo en ellas mismas y además para proteger a la personita que lleven dentro, ¿no? Porque de esa forma los protegemos, porque hasta los 6 meses no podemos poner ninguna vacuna de la gripe a los niños, con lo cual si se la pone la madre, le pasa anticuerpos, le pasa defensas y claro. protegemos a ese niño hasta los 6 meses. Y en los profesionales sanitarios yo siempre digo lo mismo. Me parece una vergüenza que el profesional que no se vacuna. Porque tiene que tener en cuenta tres situaciones importantes. Una, protegerse él. A ver, a nadie le gusta estar 7 días en la cama con un fiebrón y encontrándose fatal. Ya te En digo que no. segundo lugar, por protección de sus pacientes. Tú no puedes ir con gripe a trabajar y contagiárselo a una persona inmunodeprimida, por ejemplo. Y en tercer lugar, pues como todos sabéis, hay poco profesional sanitario muchas veces en centros de salud y también en hospitales. Y hombre, si tú faltas, lo va a tener que trabajar tu compañero porque no hay sustitutos. Luego, tenemos que vacunarnos por esos tres conceptos y sobre todo por ética, ¿no? Porque se ha demostrado perfectamente que si el profesional sanitario se vacuna, la población se vacuna. La población que él atiende se vacuna. Si el profesional sanitario no se vacuna, la población no se vacuna. Así que es muy importante insistir en todos estos, ¿no? Embarazadas, profesionales sanitarios, grupos de riesgo y, por supuesto, los niños de 6 a 59 meses. Mira, Bueno, y los profesionales también, el personal docente, que muchas veces no entra financiadamente la vacuna, ¿no? Pero es importante. Este año en muchas comunidades se vacuna también a los profesores de guarderías, vamos, de centros de educación infantil y de primaria, ¿no? Hombre, yo creo que se deberían de inmunizar todos, se deberían vacunar todos los profesores, porque fíjate tú el contacto que tienen con todos los niños y y, adolescentes, y ¿no? Pero una cosa sobre es que no todo sea financiada y otra cosa es que tengan que vacunarse. Se deberían vacunarse también claro, es que todos. son cosas diferentes, pero las condiciones en las que trabajan los profesores, que como decíamos el otro día en otro directo, supuestamente deberíamos haber aprendido a ventilar, pero no hemos aprendido, o si hemos aprendido, se nos olvida todo el rato, pues están trabajando en aulas con 25, 30 niños, en comedores Claro, escolares, en claro. gimnasios, en sitios cerrados, y eso es el caldo de cultivo Y perfecto. con los Adolescentes transmisores y que son niños, los niños, ¿no? Los claro, transmisores que son los niños y adolescentes, que los tienes ahí al lado y ya no usamos mascarillas, entonces es mucho más fácil que se contagien. los que son niños porque son niños, los que son adolescentes porque tienen hermanos niños en casa. Es decir, esto es Exactamente. todo una... Y con todo esto, a mí me gustaría que hiciéramos esa reflexión de por qué las familias deciden no vacunar, pero sin embargo otras vacunas sí, ¿no? O sea, ¿qué tiene Claro. esta vacuna? Es el hecho de que es todos los años, se piensa que es poco eficaz. Vamos a intentar desmontar esos mitos, ¿no? Porque al final algo tiene que haber, algo tiene que tener esta vacuna para que no la queramos ver.
Sí, no sé muy bien, bueno, probablemente sea por eso, porque nunca se le ha dado importancia a la gripe, ¿no? Nadie le ha dado importancia a la gripe. Si no se la da la autoridad sanitaria ni el profesional sanitario, menos lo va a hacer las familias. Entonces, tenemos que cambiar esa idea. Las familias tienen que saber que, como dice el título de la reunión que tenemos tú y yo hoy, es que no, la gripe no es un catarro, sin más, ¿no? Es un catarro que se complica mucho y que no hemos hablado, pero dentro de las complicaciones no son solo las de la gripe. Es que cuando padeces la gripe, te bajan las defensas y es fácil que entren bacterias en tu cuerpo y por tanto puedas tener neumonías. Un 35% de los que están ingresados graves en el hospital tienen una neumonía, que puede ser vírica, pero que muchas veces es bacteriana y que tiene necesidad de tomar antibióticos, las amigdalitis, las otitis. Ujú. Todo eso, después de la gripe, vienen a la consulta complicados con esos problemas. Y seguimos consumiendo antibióticos. Y sabes que la OMS, una de las grandes amenazas es el aumento o la resistencia bacteriana a los antibióticos, ¿no? Porque al final, bueno, tenemos antibióticos para tratar las bacterias también. Así que Y de es esto todo cada vez beneficioso. conocemos más casos, Fran, que cada Sí, vez sí hay más noticias y parece que no calan sobre personas que están hospitalizadas con una batería de antibióticos y los antibióticos no son eficaces, personas que tienen un montón de problemas incluso a nivel digestivo y que utilizan antibióticos y no son eficaces y sin embargo los antibióticos siguen teniendo ese halo de superpoder, los padres, las familias quieren antibióticos, sin embargo no se quiere la vacuna que es segura, que tiene eh, exacto. esos efectos secundarios, que de hecho podemos hablar de esto también porque ha dejado un comentario Marisa Martín Pérez que dice, me llamo Marisa, me he vacunado todos estos años y me pongo malísima. Este año no pensaba hacerlo. ¿Qué me aconsejáis? Y a mí sí que me Pues gustaría que hombre, habláramos de esa seguridad y de esos efectos adversos que efectivamente están ahí y qué pasa con ellos. mira, ¿Qué pasa con Marisa? ¿Qué pasa con los niños que el año pasado tuvieron efectos secundarios, efectos adversos? ¿Ahora qué? ¿Le vacunamos? ¿Le va a volver a pasar? mira, tenemos dos tipos de vacunas, ¿no? Las vacunas inactivadas o muertas, es decir, llevan una fracción del virus de la gripe, luego no te puede causar la enfermedad, lo que pasa que sí puede producir efectos secundarios. Esas vacunas inactivadas generalmente son pinchadas, ¿no? O sea, son pinchadas por vía intramuscular y te pueden producir pues dolor al pinchazo, pues, se te puede hinchar el brazo, te puede dar fiebre, te puede dar dolores musculares. Entonces es lógico pensar gente mayor que diga, no me vuelvo a vacunar de la gripe, porque me he puesto la vacuna de la gripe y es que me duelen todos los músculos, he tenido fiebre, ya, pero esa vacuna no te va a causar la gripe. Y cuando venga la gripe no vas a tener la enfermedad y no vas a sufrir complicaciones. O sea que esos son efectos secundarios leves que tienen las vacunas, inactivadas o muertas. Y luego tenemos para niños entre 2 y 17 años, tenemos una vacuna intranasal, que de verdad te digo que cuando ves a los niños, que vienen siempre preocupados, ¿no? Que si les vamos a poner la vacuna y demás, pinchada y tal, oye, cuando ves que se lo administras por vía intranasal, que no se mueven, que están encantados porque no notan nada, es como echarle un poco de suero, incluso menos que echar el suero en la nariz para limpiar los mocos. Mira, es una maravilla, o sea, de aceptación por parte de las familias y por parte de los niños. Además, esa vacuna intranasal es un poquito más efectiva que la pinchada y por otro lado, ya Un te poquito digo, más los efectos efectiva secundarios, todavía. sí, es un poco más efectiva. En los estudios en general suele ser un poco más efectiva que la inactivada, con lo cual todavía tenemos una herramienta mejor para proteger a los niños de la gripe, ¿no? Y la verdad es que la aceptan, pero de Claro. maravilla, ¿eh? O sea, no te puedes imaginar. Y encima este año, todas, porque en los años pasados, había comunidades que solo tenían vacunas inactivadas, otras que tenían las dos, ¿vale? Este año, todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas de España tienen la vacuna intranasal para niños de 2 años a 59 meses, financiada, claro. Ujú. Y para los niños de riesgo también la tienen, porque los niños de riesgo también pueden administrarse esta vacuna, porque aunque sea una vacuna viva, se puede administrar a niños de riesgo que no estén inmunodeprimidos. Ujú. ¿Vale? Esa es la mayor contraindicación, o que estén tomando aspirina por alguna enfermedad reumática o lo que sea, ácido acetilsalicílico. Salvo eso, no tiene contraindicación para administrar a grupos de riesgo, con lo cual también es muy importante que la gente lo conozca. Y diciéndole a Marisa que por mucho efecto secundario que haya tenido el año pasado, que se vacune este,
no vaya a ser que adquiera la gripe y tenga más efectos secundarios y tenga que ir al hospital. Claro, ¿no? El hecho de haber tenido efectos secundarios un año a veces disuade, ¿no? Y Claro. realmente, bueno, pues eso sí que es parte, ¿no? de la Pero si lo vacunación. explicas bien, lo entienden y tienen que recibir la vacuna para evitar precisamente todo lo que estamos hablando, que son todo efectos beneficiosos. No, y además hay que tener en cuenta que ese efecto secundario de la vacuna sí que es un efecto que es acotado en el tiempo, que es Claro, limitado y que no va 24, a ir a más. 48 horas, no suele durar más, ¿vale? O sea, Eso es. es muy raro que haya un efecto secundario grave con una vacuna. Entonces, hay que pensar que puedes tenerlos, pero que te va a durar entre 24, 48, 72 horas, no suele durar mucho más. Mira, mi madre siempre tiene muchos efectos secundarios a las vacunas. Siempre decimos que le atiza. La semana pasada se la puso y se iba a ir de viaje y al final pues no se fue porque realmente, claro, se quedó en la cama un día y medio, ¿no? Pero realmente al final esto es algo que una persona conoce. Iba a hacer un viaje que lo podía cancelar, pero si ahora se va a ir de viaje a otro sitio porque es de vacaciones o de lo que sea, ahora que está jubilada, que Pues vive la vida loca. va sin la amenaza de la gripe, porque ya está protegida. Claro, esa es la historia. Que decir, bueno, pues si yo me voy de vacaciones el 20 de octubre, pues voy a ponerme la vacuna 15 días antes, porque ya estoy inmunizado y además el achuchón que me pueda dar, pero uno ya lo sabe, que es una vacuna, pues no te lo pongas el viernes antes de una boda. Sí, 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 sí. Eso es. Organízate, póntelo el lunes con la resaquita, Pero eso mucho pasa con mejor. todas las vacunas, Claro, con todas las vacunas que tengan que poner. O sea, que es cuestión de organizarse si sabes que puede. A mí, en general, la verdad es que llevo vacunándome desde residente y salvo el dolor en el brazo, que te dura 2 o 3 días, no he tenido ni fiebre, ni he tenido dolores musculares, ni nada. Bueno, si los tienes, es igual. Al año siguiente, protégete, que si no, puedes tener todo esto que estamos hablando. mira, te estaba mirando si tenía yo el acuse de recibo el NHS en el Reino Unido te envía un mail diciendo las vacunaciones y el Sí, mayor Carlito se vacunó el día 26 de septiembre, allí como hace más rasca, debe ser que van antes. empiezan antes. Sí, y la Llega la niña borrasca justo, antes. la niña justo se vacunó el viernes, entiendo que tu sobrina también, porque Me duermen imagino, juntas, van en el así que mismo van, pack, van, van en el van en, mismo van en el pack, mismo o pack. sea que seguramente Entonces, que ya tienen la vacuna puesta. sí, y han pasado el fin de semana estupendamente. O sea que no. Sí, Los, sí, sí. los niños. Además, hay estadísticas sobre esto, sobre los efectos adversos en niños y en mayores. Sí, ¿Se diferencia? claro. No, en los niños los mismos efectos secundarios que en los mayores. Lo que pasa que como ponemos la vacuna a los niños de 6 meses a 2 años, oye, puedes notar lo que está, como decimos en Asturias, repugnante. O sea, que no es repugnante, sino que Sí. está eso, muy inquieto, irritable, ¿verdad? Pero y en los mayores lo mismo, o sea, puedes tener febrícula, puedes tener dolores musculares, los mayores te lo cuentan, los pequeños no, pero son los mismos efectos secundarios. Y la intranasal, como te digo, salvo un poco de picor en la nariz, no suele tener mayores efectos secundarios. Me gustaría, aunque lo has adelantado, Fran, cuéntanos en concreto los tipos de vacunas que hay. Hay vacunas atenuadas, inactivadas, Hmm. trivalentes, tetravalentes, inhaladas. ¿Qué Sí. tipo de vacunas hay y cuáles están indicadas para qué rango de edad? Mira, tenemos las vacunas inactivadas o muertas que se pueden administrar entre los 6 meses y el resto de la vida, porque esas vacunas no tienen límite superior, ¿vale? De edad. Dentro de esas vacunas inactivadas hay la mayoría de las vacunas se cultivan en huevo, ¿no? Que además eso es algo que nos preguntarán seguro. Si tengo alergia al huevo, ¿qué pasa? Puedo vacunarte, que no pasa absolutamente nada. Esperas 30 minutos en la sala de espera por si acaso, pero el por si acaso es más que nada por prudencia y ya está. Entonces, hay vacunas inactivadas que se administran entre los 6 meses y que están cultivadas en huevo. Y hay una que se cultiva en un medio celular, o sea que no se cultiva en huevo, que se tiene que administrar igual que pasa con la intranasal, con la vacuna viva, ¿no? Que se administra a partir de los 2 años de edad. O sea que para niños tenemos 4 vacunas inactivadas, una de ellas está de los 2 años y las otras 3 a partir de los 6 meses, y tenemos una vacuna atenuada intranasal, es una vacuna viva que además su formulación es maravillosa porque se llama adaptada al frío, ¿no? Porque tú la administras en la nariz, ¿no? Y ahí se replican los virus para que todo el mecanismo defensivo, toda la inmunidad actúe y nos deje defensas, ¿verdad? Pero si ese virus de la nariz, que metemos por la nariz, intenta ir a la vía respiratoria, como aquí hay muchísima temperatura, o sea, tenemos 37 Ujú. grados, ¿vale? Pues el virus se muere. Es decir, que no te puede producir la enfermedad porque lo hace en la nariz, que tiene una temperatura bajita,
y entonces hace que actúen las células inmunitarias, las defensas, pero si llega a las vías respiratorias inferiores, se muere. Con lo cual no te transmite la enfermedad, a pesar de que sea una vacuna viva. Así que Qué esas son bueno. las vacunas que tenemos ahora mismo en el mercado. Es un diseño muy chulo, ¿no? El de esa Muy vacuna. chulo, muy chulo. Y espero que sigan, que empiecen a salir más vacunas por vía intranasal, porque, hombre, al fin y al cabo, la mayoría de las vacunas son pinchadas y, oye, no deja de ser una agresión, ¿no? Para el niño, no Bueno, deja de ser un pinchazo. es una agresión y sobre todo, que como has comentado, la aceptación es buena porque yo creo que la gestión de las expectativas no puede ser mejor. Un niño que va a la Claro. consulta pensando que le van a clavar una aguja y de repente Y se encuentra le y ponen inhala ahí un algo, liquidito, una cantidad pequeñita en un lado y luego en el otro, nada. Es que de verdad que lo se aceptan muy bien. inhala por las dos. Por las dos, sí, porque viene diseñada la presentación, ¿no? Para que tú apliques, quitas el protector, aplicas la dosis que viene, porque no puedes aplicar más, la dosis en un lado de la nariz, le quitas un tope que tiene la jeringuilla, ¿no? Y al quitar el tope puedes meter el resto de la dosis en la otra fosa nasal. O sea que se aplica en las dos fosas nasales. Y esto es Y importante, con catarro también se puede administrar, ¿eh? Sin ningún muy, problema. Con muy, mocos, muy vaya. importante. Claro, preguntan la vacuna intranasal si sirve para adolescentes. De 2 a 17 años, 11 meses y 29 días. Hay adolescentes de 20 años, yo conozco alguno, pero son solo hasta los de Mira, 17. en Estados Unidos esta misma vacuna está autorizada hasta los 49 años, pero Uy, mira, qué interesante. Aquí en Europa está autorizada hasta los 17 años, 11 meses La misma, 29 días. Y la 29 misma días. vacuna. La misma vacuna, es otro nombre comercial, pero es la misma Es la vacuna. misma vacuna. Vale. La efectividad, nos has dicho que la inhalada era un poquito más. Sí, mira, en los adultos la efectividad el año pasado, que ya hay trabajos publicados, ¿no? En Europa, en España, en Estados Unidos, en los adultos está entre el 40 y el 50%, que puedes decir que es poca efectividad, pero es que evita un montón de enfermedad, ¿vale? Eh, y en los niños, en los niños hasta la adolescencia, la efectividad está en torno al 75%, o sea que es mucho más efectiva en los niños que en los adultos, también probablemente porque el sistema inmunitario de los niños está mucho mejor, ¿sabes? Muy bien. O Es sea que tiene una interesante. efectividad muy aceptable. Claro, Incluso se ha publicado un trabajo en 5 países sudamericanos que han tenido una cobertura de escándalo, de mala, quiero decir, de un 20%, y sin embargo la efectividad ha sido del 40%, con lo cual con una efectividad, con una cobertura tan baja, tener una efectividad del 40% es, vamos, es, que claro. es una vacuna muy buena. Bueno, y que además hay que ver en datos, ¿no? En cifras, cuánto supone esto al final. Si estábamos hablando Efectivamente. de 60.000 casos, pero eran 5.000 niños, ¿no? Que Sí, acaban hospitalizados, que estaban 900 hospitalizados, acaban en la UCI, pues bueno, pues fíjate, si tenemos un 50%, pues son un 450. Y si han fallecido 8 niños, pues hubieran ocho fallecido 4. muertes, 8 muertes en menores de 5 años. En el global de niños, o sea, menores de 15 años, 10. O sea que hubo 2 niños o adolescentes que murieron entre los 5 y los 15 años. Luego, hombre, estás evitando muerte, complicación, ingreso en la unidad de cuidado intensivo. Bien. Es un vacunón. Y ahora sí, pues siempre hay gente que pregunta, bueno, pero seguro que hay alguien que no se puede vacunar, no vaya a ser que sea yo. ¿En qué casos no se debe administrar la vacuna? Si hay contraindicaciones. Y Sí. otra te lanzo importante, ¿se puede administrar junto con otras vacunas? Por supuesto, y yo les diría a los padres que muchas veces cuando vienen a vacunar a los niños, ¿no? En el calendario sistemático con otras vacunas, pues a veces les administramos 4 vacunas pinchadas en el mismo acto. Es ideal porque estimula exactamente igual a la inmunidad y el niño sufre estrés solamente un minuto que se tarda en poner las 4 vacunas. Si las separamos, va a tener estrés todos los días que vaya por separado. Luego, es muy importante administrarlas juntas. Y la vacuna de la gripe se puede administrar con cualquiera de las vacunas que hay en el calendario o de viajes internacionales. O sea, se puede administrar el mismo día en miembros distintos y si administras 2 vacunas a un mismo miembro, el profesional sabe que hay que separarla más o menos 2,5 centímetros, más que nada para identificar cuál es la vacuna que te produce a lo mejor pues, una hinchazón en el brazo o lo que Ujú. sea, ¿no? Pero, por supuesto, se pueden administrar todas juntas. ¿Y cuándo está contraindicada? Pues mira, las vacunas están contraindicadas, en este caso las de la gripe, solamente en una situación que es la reacción anafiláctica a una dosis previa de la vacuna o algún componente de la misma que no sea el huevo. Porque los que tienen una reacción anafiláctica al huevo, que les, vamos,
que han tenido que utilizar adrenalina, vamos, que se han sentido fatal, ¿no? Pues pueden administrar la vacuna de la gripe en el centro de salud, esperando 30 minutos en la sala de espera por si sucediera algo, ¿no? Porque tenemos todos los medios para revertir una reacción anafiláctica. O sea que la única contraindicación de verdad es la reacción anafiláctica a una dosis previa a algún componente de la vacuna. Y luego, pues hay matices, ¿no? Por ejemplo, si han tenido un síndrome de Guillain-Barré, que es una alteración Sí. neurológica de las piernas y demás, después de una vacuna de la gripe, tienes que valorar la siguiente temporada cuál es el perjuicio y el beneficio, ¿no? Ya. En la mayoría de las ocasiones estaría contraindicada, pero claro, si es un paciente muy, muy de riesgo, tendrás que correr el riesgo de que te pueda hacer un Guillain-Barré, ¿vale? Por ejemplo. Y en las vacunas atenuadas, intranasales, está contraindicada, aparte de la reacción anafiláctica, está contraindicada en la reacción anafiláctica, está contraindicada en niños que, como te decía, que menores de 18 años que toman ácido acetilsalicílico, aspirina, probablemente por una enfermedad reumatológica, por supuesto está contraindicada en embarazos, y se tiene que dar con precaución en niños que tengan asma activo, ¿vale? No es una contraindicación, ¿eh? Es solamente una precaución. O sea que contraindicaciones, la verdad, es que tener muy pocas. Las de Bueno, edad, o sea, tú no puedes poner una vacuna inactivada por debajo de 6 meses, ni una celular inactivada ni intranasal por debajo de los 2 años, pero salvo eso, no hay más contraindicaciones. bueno, eso nos deja bastante, bastante Claro, tranquilos. claro. Y vamos Con las con más preguntas. preguntas. No, me queda un poquito, me quedan aquí tres cositas antes de pasar a las preguntas, porque sí, bueno, sí que aunque ya hemos hablado un poco de esto y ya sé que jugar a los pitonisos es difícil, pero bueno, sí que sabemos lo que ha pasado un poco Sí, en otros lugares del mundo como Australia, ¿no? En el hemisferio sur ya sí, nos llevan la avanzadilla y podemos mirar un claro. poco por la mirilla y decir, ¿a estos cómo les ha ido? Bueno, pues en Australia este año ha sido una temporada con un montón de gripe. O sea, de las temporadas que más gripe ha habido. Incluso muy semejante a la del año 2022, pero o sea, muchísimo más que antes del COVID, que en el COVID y en la COVID, perdón. Me gusta más decirlo en femenino porque es una enfermedad. Con lo cual, en Australia sí que han tenido una gran incidencia de gripe. ¿Va a pasar esto mismo aquí en Europa? Hombre, generalmente solemos ir semejantes, ¿eh? Ellos en su invierno, nosotros en nuestro invierno, suele ir semejante. Y el año pasado, el pico máximo de gripe tuvo lugar en la semana 52, o sea, a finales de diciembre. ¿Vale? En los niños empieza antes, empieza en noviembre, y luego ya pasa a los adultos. Ahí fue cuando la pillé yo. Bueno, pues eso, exactamente. Y luego ya Para sabes, Nochebuena. En Navidad parece que baja un poco, porque claro, ni hay colegios, ni institutos, ni también los medios laborales, hay vacaciones y demás, y luego en enero vuelve otra vez a repuntar, ¿no? Y además este año una cosa curiosa, porque sabemos, sabe la gente, ¿no? Que hay dos tipos de virus de gripe, el A y el B, ¿no? Y dentro del A pues hay como dos Sí, cepas distintas, ¿no? Y normalmente la que suele más circular es la cepa AH1N1, o sea, la sí. cepa de la pandemia del año 2009. Bueno, pues este año ya está circulando también el B, ¿eh? Que el B suele ser de la segunda parte, o sea, después de Ujú. Navidades, ¿no? Cuando empieza otra vez otro pico de gripe, Y ya pues está este de año está vuelta. circulando también el B, con lo cual, vamos, hay que Ujú. vacunarse pronto. Bueno, pues importante saber eso. A todo el mundo que nos está escuchando, seguiremos insistiendo. Y como datos prácticos para las familias que estén pensando en vacunar a sus pequeños, cuándo tienen que hacerlo, dónde tienen que ir. Sabemos que la temporada pasada, además del centro de salud, en algunas comunidades autónomas, en Murcia, por ejemplo, vacunaron en los centros escolares, como decíamos. En Galicia lo hicieron, decíamos antes, hay comunidades que dan más facilidades. Aquí vacunaban los fines de semana en los hospitales. ¿Por qué se utilizaron distintas estrategias? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Y qué pensamos, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Pues mira, la que más cobertura tuvo fue Galicia, que decidió que en los hospitales los fines de semana estaban abiertos para ir Barra sin libre. cita y barra libre y inmunizar a los niños. Llegaron al Wow, 55%. claro. Murcia vacunó en los colegios y también tuvo unas coberturas en algunos colegios, esto de, bueno, alguna guardería, escuelas infantiles y demás, y tuvo una cobertura cercana al 50%. Y en Andalucía se pusieron días libres de estos de vacunación. O sea, que Sí, puedes sí. ir a vacunarte, ¿no? Anuncian en el centro de salud de no sé dónde, día libre de vacunación de la gripe. Y entonces van allí y la ponen, ¿no? O sea, hay que buscar distintas estrategias. Como te digo,
Por ejemplo, aquí en Asturias se van a abrir, en las grandes ciudades se van a abrir los centros donde se atienden urgencias, ¿no? Hasta las 8 de la tarde pues se van a abrir para que puedan acudir los padres con los niños de 2 a 5 años a inmunizarse, a poner la vacuna intranasal. O sea que hay que buscar distintas estrategias y ver cuál es la mejor o la que más se adapta a las características de cada comunidad. Así que no podemos dar una idea exacta a todos los que nos están escuchando, pero sí podemos decirles que seguro que su comunidad tiene algún medio para poder inmunizar al niño, incluso fuera del horario habitual de 8 a 3 de un centro de salud, ¿no? Del centro de salud que le corresponda. Tienen que enterarse, tienen que llamar al centro de salud y preguntar. Claro, al final es la accesibilidad, ¿no? En el mundo en el que vivimos, con los horarios Fundamental, ampliados que tenemos, debería ser, bueno, usted baja las escaleras del metro y según baja ya le vamos clavando la banderilla, porque es fundamental, porque además de niños pequeñitos, pues bueno, están con la baja maternal, la baja maternal, bueno, pueden acudir mejor a los centros, ¿no? Pero ya en niños ya un poquito más mayores y demás, pues hombre, les no, cuesta, yo ¿no? lo, Que pierdan yo el lo veo colegio, el padre pide los padres piden el el permiso día. en el trabajo, y claro, es un follón. Es un Si tienes follón porque al final, accesibilidad, si tú dices, si yo el sábado por la mañana puedo ir con mis niños a vacunarlos sin pedir cita en ningún sitio, claro, pues voy, me lo planteo. Y si esto se comunica efectivamente, igual que tenemos banderolas anunciando las óperas y los museos y las competiciones sí, deportivas, pues también las campañas de vacunación, que muchas veces creo que eso tiene que ser institucional, ¿no? Y creo que es importante que se tenga en cuenta, porque es lo que te decía, en los medios, o sea, está fenomenal. Yo me dedico a la comunicación y yo cada año intento darle toda la visibilidad, pero los medios de comunicación, que son empresas privadas, tampoco tienen por qué dar, o sea, tienen un sentido de la claro. responsabilidad pública, pero hay muchas cosas que hacer. Es decir, que les pedimos a los medios que hagan cosas, pero también tienen que hacer visibilidad sobre el día de esto, el día del otro. O sea, todo es Sí. importante, ¿no? Con lo Y es cual, muy importante no solo que salgamos tú o yo en un medio de comunicación, yo por ejemplo aquí en Asturias o tú a nivel nacional, anunciando esto, ¿no? Lo buena que es la vacuna de la gripe, los pocos efectos secundarios que tiene, lo importante que es para evitar complicaciones. Es importante que también las propias consejerías de turno salgan en los medios de comunicación continuamente anunciando todas estas medidas de facilidad de inmunización, en este caso en los niños, pero también de los adultos, ¿vale? Porque siempre antes se ponía un cartel en el centro de salud, empieza la campaña de la gripe, y ya los primeros días aquello era un agobio, ¿no? De un montón de sí, gente y luego ya bajaba la cosa. Bueno, pues hay que seguir insistiendo porque al final, muchas veces cuando se incrementa el deseo de vacunación es en diciembre, cuando de repente anuncian que han ingresado 7 personas en la UCI por complicaciones de la gripe. Y a lo mejor en esa época ya hemos acabado las vacunas de la gripe o no, porque esto es así, o sea que conviene inmunizarse cuanto antes, muy vacunarse bien. cuanto antes. Vamos a, si te parece, las preguntas que han dejado en la cajita de preguntas, las voy fijando aquí en los últimos minutos, Mm. porque hay algunas que son interesantes, aunque ya las hemos contestado algunas, pero está bien repetir. Por ejemplo, ahí abajo van apareciendo. ¿Se puede vacunar de la gripe cuando se está acatarrado y tomando cortisona? Pues mira, en el caso del catarro, por supuestísimo. Hombre, salvo que tengas un fiebrazo de 39, ¿no? Por ese catarro, con lo cual es prudente esperar a vacunarte para que no se sume la fiebre que pueda producir la vacuna a esa fiebre elevada. Si tienes catarro, por supuesto. Si estás tomando corticoides, depende de la cantidad, o sea, de la cantidad y del tiempo que estés tomando esos corticoides. Porque las vacunas inactivadas o muertas se pueden administrar aunque estés tomando corticoides a dosis altas inmunosupresoras, o sea, que disminuyan la efectividad del sistema inmunitario, ¿no? Pero la vacuna atenuada, por ejemplo, no se podía utilizar. O sea, que eso hay que consultar, en este caso, con tu médico de familia o con tu pediatra o con tus enfermeras de adultos o de pediatría para que te digan si puedes ponerte la vacuna o no y cuál es el momento adecuado. Porque contraindicaciones, como dije, hay muy poquitas. Muy bien, pues muy interesante ese dato porque siempre hablamos de contraindicaciones de las personas, pero los fármacos pueden afectar. Claro, Eh, efectivamente. Más cosas que tenemos por aquí. Esta me gusta. Creo que acabo de tener gripe. ¿Me vacuno o no? Claro, porque esto también es una pregunta muy importante. Una, tú si has pasado la gripe, has pasado un tipo de gripe, pero es que la vacuna te protege contra los 3 o 4 tipos de gripe que podemos adquirir a lo largo de la temporada. Con lo cual, si has pasado la gripe, solo has
te has inmunizado contra una de las cepas del virus de la gripe, conviene que te vacunes para que te proteja de las otras 3 o 4, ¿no? Porque tenemos vacunas tetravalentes con 2A y 2B y trivalentes con 2A y 1B, ¿vale? O sea que sí. Más, Otra pregunta semejante a esta. Muchas veces vienen niños, ¿no? Vienen niños, por ejemplo, de Sudamérica, sí. que se pusieron la vacuna de la gripe allí, porque allí en el otoño-invierno también vacunan de la gripe. Y cuando vienen aquí digo, ¿tengo que volver a ponérmela? Pues sí, porque la composición de la vacuna de la gripe del hemisferio sur muchas veces tiene pequeñas diferencias con la vacuna del hemisferio norte, con lo cual debe de administrársele también la vacuna, porque además ya ha pasado mucho tiempo, normalmente esta vacuna protege durante unos 6 meses, un año, ¿no? Pues conviene que te la pongas. Muy bien, esto es muy importante, ¿eh? Porque al final entender que hay distintos tipos de virus, ¿no? Que virus de la gripe, hay como esto con la COVID lo entendimos muy bien, ¿no? Que había muchos primos, pero esto es un poco parecido. Más cosas, esta es de libro, pero bueno, la han dejado así y yo la tengo que poner. A ver, no se ha quedado fijada. Bueno, pero me Dice, la dices tú sí, despacio. te la digo, simplemente era una que si estaba embarazada, que si se recomienda la vacuna en el embarazo. Por Dios, ahora mismo, vamos, mañana mismo pide cita con tu matrona o enfermera de adultos para que te vacune de la gripe, que ya digo que está circulando, y así te proteges tú y tu niño. Es que es muy importante y parece mentira que sigan, ¿no? O sea, que sigamos teniendo esas dudas cuando es algo que, bueno, pues que deberíamos tenerlo súper, súper interiorizado. Pero bueno, vamos con otra pregunta más que dice así: ¿los celíacos somos grupo de alto riesgo? Bueno, los celíacos adultos tienen un cierto grado de disminución de función del bazo, ¿no? Y por tanto son grupos de riesgo. Hay comunidades que los incluyen como factor de riesgo en adultos y no en niños, pero vamos, los celíacos también deberían vacunarse de la gripe, sobre todo porque deberíamos de vacunarnos también todas las personas sanas. No es que la gripe vaya a complicar la enfermedad celíaca, pero sí que deberían de vacunarse, estuviera financiada o no estuviera financiada. Mira, hay muchas interesantes, ¿eh? Dice, también se recomienda en niños no propensos a bronquitis. Ya hemos dicho que 2/3 partes de los niños que ingresan en los hospitales son niños sanos. Luego, por eso hacemos la recomendación ahora mismo de la vacunación de niños de 6 a 59 meses. Y probablemente el año próximo recomendemos que esa vacuna se amplíe hasta los 18, pero financiada, a ver si nos hace caso la autoridad sanitaria, ¿no? El Ministerio y las comunidades autónomas. Porque es muy importante protegerse de gripe. Por protegerlos, siempre que vacunamos de gripe, siempre decimos lo mismo. Lo más importante es proteger al niño. Y luego, como efecto beneficioso Claro. secundario, tiene que protegerse al resto de la población, porque va a circular menos el virus, luego va a contagiar menos al resto de la población, dentro de los cuales hay personas muy vulnerables. Esta es de las que te va a gustar, Fran. A ver, Dice, ¿se puede poner la misma semana vacuna de la gripe y inmunoterapia de alergia al polen? del polen, sí. Mira, los extractos desensibilizantes, vacunas de la alergia, como llama la gente, ¿no? Van por una vía totalmente distinta por la vía que van las vacunas. Con lo cual, los pediatras decimos que se pueden administrar el mismo día en miembros distintos, conviene administrarlas en sitios distintos, ¿no? Para reconocer los posibles efectos secundarios, pero se pueden administrar el mismo día. Los alergólogos suelen recomendar separarla una semana o 2 semanas del resto de las vacunas, pero es simplemente para que no le achaquen al extracto Claro. desensibilizante un posible efecto secundario que produzca la vacuna. Pero desde el punto de vista científico, se pueden administrar el mismo día en miembros distintos sin ningún tipo de problema. Mira, vamos con otra. Es que hay un montón, ¿eh? Dice, ¿es cierto que si te vacunas pronto, mañana, no te protege todo el invierno? No, no, eso no es verdad. Esta vacuna, como digo, su efecto positivo, su protección, dura entre 6 y 12 meses, con lo cual has pasado ya, llegas a la primavera, ¿vale? Con lo cual el virus de la gripe seguirá circulando, pero en un nivel y de intensidad muy bajito. Como digo, el año pasado, el nivel de intensidad más alto fue en la semana 52. Así que no, no, por supuesto que no. Te puedes vacunar ahora. Si te vacunas más tarde, te va a durar el efecto un poquito más, pero claro, también corres el riesgo de que ya está circulando el virus de la gripe, que Claro. lo adquieras y que pases una de las gripes y tengas que protegerte de las Pero otras. fíjate, Fran, que esa pregunta se repite aquí. ¿Es mejor ponerla ya o esperar un poco más? O sea, Yo la este es pondría uno de ya. los, este es uno de Por eso abrimos la los. campaña de vacunación. Queríamos abrirla siempre a finales de septiembre, luego por los concursos, las compras y todas estas cosas, siempre empezamos a mediados de octubre. Hombre, este año que hemos podido empezar en muchas comunidades en septiembre
Otras a primeros de octubre, no, vacúnate ya y protege. Esta nos sirve como repaso. ¿Habría que vacunar a menores de todas las edades o solo a los recogidos en el programa de vacunas? Bueno, sí, financiadamente solamente van a ser los niños de 6 a 59 meses, o sea, va a ser gratis, pero desde luego podemos protegernos todos de cualquier edad y ya decimos que la recomendación este año es que también vacunemos a los niños de 5 y adolescentes hasta los 17 años, ¿no? Pues es muy importante hacerlo, es muy importante hacerlo. ¿Y que tienes que comprar la vacuna en la farmacia? Pero es que cuesta muy poco dinero, de verdad. O sea, es muy barata la vacuna de la gripe, tanto la vacuna inactivada muerta como la vacuna intranasal atenuada. Así que yo la compraría. Bueno, mis nietos están ya inmunizados, vacunados, de este fin de semana que nos hemos ido Pablín a Madrid y y Luisín están ya a les hemos tope. puesto la vacuna de la gripe y ya están protegidos. Fenomenal. Muchísimas preguntas, Fran, y muchas cosas que hemos contado, pero que son interesantes para la gente. ¿La intranasal es igual de efectiva que la muscular? ¿También está disponible en farmacias? Sí, es igual, incluso un pelín superior a la intramuscular y está disponible en las farmacias a partir de este lunes. O sea, en las comunidades financiadamente, ¿no? Para los que se ha comprado ya la teníamos antes, pero en las farmacias va a estar disponible a partir de este lunes día 14, con lo cual ya puede ser adquirida en las farmacias. Hay que pedirlo al mayorista y ya se puede adquirir en las farmacias. Eh, Otra más por aquí que dice, ¿la vacuna la hacen a partir del virus del año anterior? La Organización Mundial de la Salud tiene una serie de centros de control en todo el mundo, ven cómo circula el virus de la gripe el año anterior y con arreglo a eso hacen una composición de la vacuna de la gripe que para nosotros, para el hemisferio norte, lo publica en febrero y para el hemisferio sur, pues lo acaba de publicar hace una semana o 10 días, la composición de la vacuna de la gripe de su próxima temporada, ¿no? Que es para el próximo invierno austral. Nosotros esa composición se cambia, como digo, en los febreros. Sabemos que si ha habido algún cambio o no ha habido algún cambio. A veces hay años en que puede ser la vacuna exactamente igual, pero en la mayoría siempre hay un pequeño cambio en alguna de las cepas, bien sea alguna de las A o alguna de las B. Muy bien, pues como nos quedan 3 minutitos y a la hora nos expulsa Instagram, vamos a despedirnos tranquilamente, Pues muy bien. recordando, Fran, lo importante, se han quedado preguntas sin responder porque había muchísimas, pero están respondidas ya durante el directo y el directo se queda fijado en Instagram, no hay ninguna pregunta que no hayamos respondido. Pero sí, bueno, decirte como siempre que es un verdadero placer hacer directos Otro para contigo, mí. aprender, seguir aprendiendo contigo de tu mano y cuéntanos qué tiene que hacer la gente que tenga dudas. Pues muy fácil. Lo primero de todo, ¿qué recomendamos este año? Vacunar a todos los niños entre los 6 meses y los 18 años de edad, que es financiada de 6 a 59 meses en todas las comunidades y ciudades autónomas de España y que tenemos muchas vacunas, vacunas pinchadas y vacuna intranasal atenuada que se puede administrar a partir de los 2 años hasta los 17. Eso lo primero. Lo segundo, que las preguntas que os hayan quedado en el tintero, pues podéis entrar en la página web del Comité Asesor de Vacunas, vacunasaep.org, y ahí tenéis un apartado de familias en el cual podéis hacer las preguntas que queráis de la gripe o de cualquier otra vacuna que se os ocurra. Y por supuesto no podemos olvidar tampoco, teniendo en cuenta que este Instagram lo hacemos con Mariam y con En Familia, que la Asociación Española de Pediatría tiene una página web, En Familia, ponéis en Google En Familia y enseguida os sale, que no solamente te habla de vacunas, es que te habla de todo, del desarrollo del niño desde que nace hasta que Desde tiene la una varicela a los determinada edad. mosquitos, Las todo. enfermedades, los mosquitos, lo que sea, cualquier cosa. Tenéis una serie de pestañas ahí con una serie de apartados y en el apartado de prevención tenéis un apartado de vacunas que tenéis nada menos que 50 artículos sobre vacunas de todo tipo, ¿no? Todas las vacunas que hay en el mercado, los efectos secundarios, las recomendaciones nuestras de todos los años para todos los niños españoles, con lo cual, importante, Google en familia, vacunasaep.org, si tenéis alguna duda de preguntas. Muy bien, pues hay 59, lo dejamos aquí antes de que nos echen, Fran. Un placer como siempre y todos a Pues un seguir En placer. Familia EP. A ver qué Un tenemos en besito común fuerte. el próximo año cuando nos Eh, reunamos, porque este año tenemos a las sobrinas, el próximo año vamos a ver qué tenemos. Seguro que algo nos tienes, la sorpresa nos la tiene buscada la vida. Hasta luego, Fran. Hasta Adiós. luego, María.